El gobierno mueve, terminó el Pacto de Mayo. Hoy lo escuchamos a Manuel Adorni con los puntos centrales. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es la hoja de ruta del Pacto de Mayo? Por supuesto, la reforma laboral, pero tenemos un punteo de lo que anunció Manuel Adorni y cuál va a ser la batería de proyectos que salen de ese Pacto de Mayo. Lula. Bueno, son 10. Pacto de Mayo, el primero, la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, una educación útil y moderna con alfabetización plena y sin abandono escolar, una reforma tributaria que reduzca también la presión impositiva y promueva el comercio. Y seguimos en la próxima placa porque, como les decía, son 10. 2 de estos que están en amarillo no están involucrados. Ahí va. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, Claro. El compromiso de las provincias con la explotación de los recursos naturales. Bien. Una modernización laboral que promueva el trabajo formal y ahí tenés 2 más, uno incluido el otro no. Bien. Seguí, Lula, seguí, perdón. A ver si pasamos al anterior. Sí. Ahí está, bueno, este es el primero que Claro. mencionábamos recién de los 10 puntos. Inviolabilidad de la propiedad privada, la ley de expropiaciones va a disponer de una indemnización al valor del mercado previo al anuncio actualizado por IPC, determinada por tasadores independientes. Bueno, a ver, Ezequiel Spilman, el gobierno, la inviolabilidad de la propiedad privada para el gobierno es fundamental, es claro. Acá creo que hubo unanimidad, ¿no? Hubo acuerdo entre todos, incluso Gerardo Martínez, ¿no? de la UOCRA. Exactamente, sí. Me parece que no está en discusión esto, salvo para un extremo, ¿no? Del kirchnerismo, ese. Absolutamente, y el segundo punto, vinculado a la inviolabilidad, tiene que ver justamente con los desalojos. La disposición, la disposición de una entrega inmediata de desalojos. Hoy un poco lo estamos viendo en la ciudad, pero eso lo trabaja las fiscales con el gobierno de la ciudad con disposiciones administrativas. Bueno, acá que quede marcado en una ley que haya desalojos que se disponen de entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión o usurpación. Hoy lleva un trámite, Nacho, insoportable, trámite medioambiental, ponen pibes, menores de edad para que no los saquen. Es un disparate el tiempo que lleva a desalojar a 3 tipos que se metieron quizá en una casa de fin de semana, de alguien de clase media baja o de clase media. Sí, cuando haces la denuncia te toma muchísimo más tiempo. Toma muchísimo tiempo. De la propiedad, Años, exactamente. Bueno, eso lleva a una ley del sálvese quien pueda, porque hemos conocido casos de gente que dice, ¿para qué voy a hacer la denuncia? Manda una patota que arrase con todo y eso es peor y eso es un delito. Y eso es un delito. La ley de desalojo es fundamental. Yo tuve un departamento, mi familia, usurpado 5 años. 5 años. Con lo que vos decías, metían gente, metían pibes, que la Defensoría de la Niñez tiene que intervenir. Cuando en un país normal vos llevas el título de propiedad y decís, señores, no me dejan entrar a mi domicilio, viene la policía y lo saca. En Estados Unidos se llama eviction. Si vos no pagás el alquiler, Nacho, en 3 días te limpian. Por no pagar un alquiler. Eviction. 3 días estás afuera. Imagínate 5 delincuentes que entran con o sin chico, con perro, sin perro. La verdad no me importa. Los tenés que sacar. El desalojo es uno de los temas. Otro tema tiene que ver con los barrios populares. A ver. Sí. A ver, elimina la prohibición de venta a personas jurídicas, quiere decir que pueden revenderse terrenos o obviamente que tengan el título de propiedad en barrios populares. Y en cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados. O sea, puede venir un extranjero y comprar la cantidad que quiera. Que es el estante. No hay más ley de extranjerización. ¿Te acordás? Había una vieja ley de kirchnerismo que le ponía un porcentaje, una suerte de tope. Bueno, acá no. Eso se terminó en lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién de barrios populares. Bien, sigamos. Equilibrio fiscal, me parece que esto en otro momento era un tema tabú, al kirchnerismo le decías no tenés que gastar más de lo que entra y te hacía un escándalo. Acá hay unanimidad, ¿no? Sí, absolutamente, Nacho. A ver, el fin del déficit fiscal, otra vez, solamente aparece una porción chiquita del kirchnerismo y de la izquierda con planteos delirantes sobre el tema. Un compromiso que también tienen que, o la idea del gobierno es que se sumen los gobernadores también. Y fíjate este dato, Nacho. Esto es un proyecto de ley que viene dando vueltas en diputados hace por lo menos 3 o 4 años. Que cada erogación presupuestaria de un proyecto de ley tenga una contrapartida de dónde va a salir ese gasto. O sea, de qué lugar del Estado o de qué impuesto o de dónde va a salir o qué lugar recortás cada vez que quieras aplicar algún proyecto que incluya fondos. Por ejemplo, hablamos mucho del tema universitario. Bueno, que tenga una contrapartida de dónde va a salir o de dónde vas a recortar. Es lógico, es muy ¿Tiene lógico. Sentido? Tiene sentido. Este proyecto lo venía trabajando, aunque no lo creas, Nacho, Diego Santilli en el año 2021. Cuando 2021. Fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Antes de estar con la Libertad Avanza. Antes de la Libertad Avanza venía trabajando y lo puso en su campaña del año 2021. A ver,
Congelamiento del gasto primario. ¿Qué es esto? Es básicamente es decirle a las provincias que que justamente que no haya gasto de más y que en todo caso que sea hasta un 25%, fíjate, y que no haya gasto de más, sobre todo en gasto corriente, Nacho, porque esto es clave. El gasto corriente es el gasto en salarios. ¿Cuál es la discusión hoy con Kicillof? ¿Cuál es la discusión central con el gobierno? El gobierno le está planteando a Kicillof que tiene que achicar el Estado, las áreas que tiene, la capacidad infinita que tiene el Estado, según considera el gobierno nacional, muy grande de la provincia de Buenos Aires, y justamente esto tiene que ver con el congelamiento del gasto primario. A ver, lo que le dice el gobierno nacional, lo escuchaba Pareja el otro día diciendo, no vamos a convalidar el endeudamiento de la provincia. Básicamente lo que le están diciendo a Kicillof es, che, si vos querés endeudarte, bajá el gasto. Lo que dice la provincia es, no, estamos haciendo un rollover, estamos cambiando deuda por deuda, como hacés vos a nivel nacional, danos esa herramienta. Bueno, acá lo que quieren hacia adelante es que vos no puedas gastar más de un determinado porcentaje de tus ingresos. Exactamente, bien, Nacho. Además hay impuestos internos de las provincias y coparticipación. Entonces, si eso decrece o no crece, que no puedan expandir los gastos del Estado. Eso es un poco el concepto de congelamiento del gasto primario real. Acá ahora el tema, perdón, el punto que sí es el más polémico, ¿no? Vos me parece que ibas por ese lado. Sí. Es el que va a poner el grito en el cielo. Kicillof, Melela, Sergio Silioto, Gildo Infran. ¿Cómo es esto? Contame. A ver, acordad que las provincias que no adhieran o no cumplan con las metas queden excluidas de recibir los aportes del Tesoro Nacional conocidos como ATN. ¿Cuál es el tema central acá? Sí. Hoy los ATNs, la verdad que el gobierno los puede dar como quiera. En general se dan para catástrofes, para algunas cuestiones puntuales. Obviamente, el ATN históricamente ha servido también para chequera o billetera o látigo. Látigo billetera. Látigo usaba Cristina Kirchner, me acuerdo que Cristina lo usaba a discreción. A una vez a un gobernador peronista, Cristina, Abal Medina, jefe de gabinete, lo hizo esperar, un gobernador peronista histórico, lo hizo esperar 7 horas. La esperó 7 horas en la antesala en jefatura de gabinete. A la 7ª hora dijo, che, ¿qué hago? No, andate porque está muy ocupada, no te va a poder atender. Imagínate si Cristina conoce látigo y billetera. Imagínate lo que es esa mujer. Absolutamente. Los ATN, te diría, acá a este punto, seguramente los gobernadores lo primero que van a decir es, salvo que haya una catástrofe natural o ocurra algo extraordinario. Pero la verdad que la idea de que no puedan recibir ATN, justamente cuando no cumplan metas fiscales, esto es una provincia que tiene un déficit estructural, que no lo arregla, que no baja el gasto, ¿cómo le vas a dar un ATN? Claro. Tiene un sentido. Va a haber provincias, como decías, que se van a oponer a esto. Acordate, Nacho, que fueron 19 las provincias que firmaron el Pacto de Mayo. No las firmaron todas. ¿Te acordás el año pasado de la foto? Hubo un par de gobernadores que dijeron no vamos porque Milei quiere entregar la patria, y así quedaron, ¿no? Y así quedaron afuera de todos estos acuerdos. Bueno, a ver, avancemos. Bueno, esto es reforma. A ver, léelo, Lu. Sí, reforma educativa, mayor autonomía a las provincias y a las instituciones. El Estado fija contenidos mínimos comunes, pero cada escuela va a tener la posibilidad de diseñar su plan de estudios. Buscan no prohibir modalidades como la educación a distancia, híbridas, comunitarias, todas bajo la supervisión obligatoria. A ver, básicamente, ¿qué es? ¿Van a ser públicos los resultados y demás de exámenes? Me decía Agus. Lo van a... y eso lo va a manejar a nivel nacional. Muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos con el homeschooling. El tema, bueno, será el debate de aquellos niños que no puedan tener ese tipo de educación en sus casas y no los manden al colegio, ¿no? Recordemos que los chicos son sujetos de derecho, no dependen de sus familiares. Hay un Estado que tiene que cuidarlos, pero por lo menos amplía un poquito más... o sea, homeschool se puede hacer, pero controlado por el Estado. Tiene que estar controlado, definitivamente, sí. Pero bueno, por lo menos extiende un poco más el área educativa y trata de llegar a los puntos que hasta ahora no está llegando, porque hay muchos chicos que dejaron el colegio, eso lo han dicho muchos informes nacionales e internacionales con respecto a lo que está pasando en Argentina. Claro, y esto es lo que yo decía de las evaluaciones, Lu, mirá. Sí, reevaluaciones censales al finalizar la secundaria, centradas en los contenidos mínimos, junto con dispositivos muestrales durante el año para medir aprendizajes y trayectorias. Los resultados van a ser públicos, preservando la identidad, por supuesto, de los alumnos y de los docentes. Cuando Esteban Bullrich era ministro de Educación, fue el primero que instaló y creó una agencia de evaluación educativa. Y fue el primero que lo instaló, después lo continuó Finocchiaro
y con el kirchnerismo esa Terminó. agencia de evaluación, digamos qué gran ministro de Educación tuvo la Argentina. Además de persona y de senador, absolutamente. No, persona, senador, estupendo. Fue el primero que pensó en esto que estamos viendo, el primero que lo pensó, no fue por ley, creó la agencia de educación, de evaluación educativa. Que lo tenía el kirchnerismo desestabilizándolo todo el tiempo con el tema de la paritaria. Centraba en discusión solamente la plata y teníamos un ministro de lujo. Mirá, esto es muy importante en la última línea, Lu, que se va a preservar la identidad de los chicos. Sí, los resultados tienen que ser públicos, van a ser públicos, pero siempre preservando la identidad de los alumnos y de los docentes. Sobre todo, no con los alumnos, por supuesto eso, ni hablar, hay que proteger a los menores. Con los docentes también, ¿no? Sí. Digo, en una sociedad en donde tiende a atacar a los docentes que cuidan a sus alumnos o cuando les ponen los límites correspondientes al marco educativo en el que están, los padres son justamente quienes se las agarran con ellos. ¿No? Hemos visto muchos casos más vinculados a lo policial acá en hora crítica. Me parece que preservar la identidad tanto de los alumnos como de los docentes es clave. Claro. Bueno, vamos a ampliar esto. Pero, ¿qué va a pasar con las indemnizaciones, Spillman? Porque acá el kirchnerismo instaló como todo. Mirá, si hubieran puesto el 10% de la capacidad que tienen para instalar fake news o para instalar humo en gestionar, no hubiera ganado nunca Milei. Si hubieran puesto la energía en eso, la verdad Milei no estaría siendo presidente, no hubiera sido presidente Mauricio Macri, pero siempre con esa lógica de hablar del otro, de cuestionar, de inventar para tirar abajo iniciativas en vez de sentarse en una mesa y debatirlas. ¿Qué pasa con las indemnizaciones? ¿Se terminan las indemnizaciones en Argentina, Spillman? No, no se terminan, Nacho. A ver, lo que van a hacer va a ser un recálculo de indemnizaciones. El caso del restaurante Piegri fue uno donde una jueza se le ocurrió hacer un cálculo de indemnizaciones retroactivo y terminó con casi 200 millones de pesos para un trabajador por un cálculo disparatado. Sí, la idea es que no haya justamente estas recargas, estos aumentos en el cálculo de indemnizaciones. Es algo que venía pidiendo la UIA, la Unión Industrial Argentina lo viene pidiendo hace por lo menos 4 años, Nacho, que el cálculo de una indemnización no incluya algo que sea absolutamente oneroso para los fondos que tiene el empresario en sí. Fíjate, régimen de incentivo a la formación laboral, esto es lo que tiene que ver con la reforma en general, baja de cargos laborales por 2 años, promoción del empleo registrado, reducción de cargas fiscales, esto es muy importante, sobre el empleo y también, por supuesto, lo que tiene que ver con los aportes para las obras sociales. Déjame que te agrego un par de cositas más que no están en el texto. Dale. La primera, de la reforma van a quedar excluidos trabajadores independientes, colaboradores y repartidores de plataformas, ya que no se consideran en una relación laboral. Y claro, no. Primer punto. Segundo, se habilita a pagar el salario en dólares, Nacho. Parece una estupidez. No, no es ninguna estupidez. Toda la gente que labura para afuera ha tenido serios inconvenientes en los últimos años para cobrar un trabajo. Se lo especificaban. Es el sueldo. Bueno. Es el sueldo. En el proyecto de ley podés cobrar en dólares, pero podés cobrar en dólares en cualquier empresa, ya sea de afuera o de acá. O en cualquier billetera. Con cualquier billetera. Pero y claro, si aparte entra dólares. Absolutamente. Bueno, disparatado, cosas del kirchnerismo. El periodo de prueba pasa a ser de 6 meses. Bien. Las vacaciones van a poder... Perdón, está bien eso, ¿Sí? el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque el periodo de formación de un operario, por ejemplo, el otro día me decía alguien que tiene fábrica, que es el periodo de prueba de adaptación son 8 meses. Recién en el 8º mes, después de la capacitación, vos podés determinar si el operario realmente, con toda la capacitación que le diste, te puede rendir en plenitud. ¿Por qué no 6 meses? Pensalo al revés, Nacho. Laburo 3 meses y un día, al segundo día, después del 3er mes, clavo un juicio laboral. Bueno, sí. Hay casos, hay muchos casos de este tipo de cosas. Sí. 6 meses por lo menos ya te lleva un periodo mucho más grande para determinar si el empleado está capacitado o no para ese trabajo. Así que se amplía de 3 a 6 meses. Están haciendo pelota a la industria del juicio laboral. Con en este cambio va a atentar contra los abogados caranchos, contra la industria del juicio, contra la escuela recaldiana. Los sindicalistas. Exactamente, con los sindicalistas. Porque cuando a vos te despiden, también el sindicalismo puede reclamar a propósito de esto, porque pero muchas veces que muchas veces el sindicato te representa también. Cuando hay esos despidos y reclaman, nada es gratis, Nacho. Un par de cositas más, Nacho, de la reforma laboral. Con Javi porque la verdad que no tenía el sindicato come de cuando interviene el sindicato en despidos. Las vacaciones se van a poder fraccionar, siempre respetando un mínimo de 7 días seguidos, pero vas a poder
fraccionar las vacaciones, esta idea de que tienen que ser 21 días mínimo todos seguidos no va a correr más. Se van a limitar las contribuciones gremiales, acá va a ser un despelote con la CGT. ¿Los aportes? CGT, ¿Se terminan los aportes automáticos? Sí, se van a limitar las contribuciones gremiales, seguramente en la letra chica van a debatir a ver cómo, pero van a limitar las contribuciones gremiales. Mira este dato para la industria gastronómica. Bien. Las propinas no van a integrar el salario. Pero bueno, lo de Piegari. La discusión de Piegari. Era el doble de propinas de lo que ganaba formalmente. Increíble, y eso lo agregaron en la indemnización, por eso terminaron 200 millones de pesos. Y después, bueno, por supuesto, dos cosas más grandes, fomentar el laburo blanco, el trabajo en blanco, y sumar más empresas que paguen menos impuestos, bajar los costos de contratación como dos ideas generales que va a tener la reforma. Porque hoy son muy altos, hoy sale casi el doble para un trabajador hoy una contratación. Las indemnizaciones entonces siguen, porque el paro de hoy de ATE, uno de los puntos que aclaraba Catalano cuando informaba que iba a haber un paro nacional el día de hoy martes, era que las indemnizaciones iban a terminar sin tener el proyecto, evidentemente sin haberlo leído. No, con esto de las falsas noticias que van circulando con pará, a la modernización laboral. Pará, lo que dice Lula tiene razón, es decir, le damos voz a un tipo que deliberadamente miente y son los mismos que después dicen fake news. Pero además la gente que va y que labura también se informa por ellos, ¿no? Y se angustia. Porque los representan a los laburantes. Entonces, bueno, ¿cuál es la información correcta? Porque después ellos van a pelear algo que evidentemente no existe porque en el proyecto no figura eso que están diciendo. Spillman, vos que viste el proyecto, que tuviste acceso al borrador, a todo. Las indemnizaciones siguen. Siguen, se calculan de manera distinta con esto que te contaba, por ejemplo, en el sector gastronómico, sin contar la propina. Siguen las indemnizaciones. Te echan sin causa y te van a pagar. Te tienen que indemnizar. Es inconstitucional no hacerlo, es una estupidez lo que dice Aguiar. O sea, es inconstitucional echar a alguien sin pagarle una indemnización, Nacho, salvo que esté justificado porque robó, porque cometió un ilícito, etcétera, ¿no? Mira, acá lo tenemos textual. Lula, ayúdame. Sí, a ver, si lo ponemos a pleno, así llego a leerlo mejor. Indemnización, se mantiene la regla general según la cual la indemnización en caso de despido sin justa causa luego de transcurrido el periodo de prueba es el monto equivalente, y atención a esto, a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor. No, pero esto no está bien, Lula, perdón que te lo diga, pero esto es lo mismo que veníamos escuchando antes, es decir, el mejor sueldo por cada año trabajado. Sí, si querés te paso el teléfono de Aguiar y se lo contamos. Sí, se lo contamos. Bueno, señor Aguiar, tal vez bad information, como decía la doctora, le dieron una mala información. Sigue lo mismo, lo que no está en la industria del juicio, lo que decía Javi. Claro. Javi, a ver, ¿qué? Los sindicatos tienen abogados que supongamos que a mí me echan, no de acá, me echan de otro lado. Voy y le toco la puerta al señor sindicato. ¿Me pone un abogado? Sí. Pero lo hace gratis, imagino. El sindicato a vos te lo hace gratis, pero le cobra, o se cobra en realidad dentro de todos los honorarios que hay respecto del tema de la indemnización. Pero muchas veces lo que ha pasado justamente es, a ver, muchos sindicatos, viste que muchos sindicatos han transado en muchas empresas. Y esto lo saben todos. A ver, estos sindicalistas que baten el parche, después van por izquierda y arreglan en algunos casos. Y arreglan, y aparece alguno con un Mini Cooper. Los denominados gordos, ¿viste? Los de los grandes sindicatos muchas veces entregan a los propios trabajadores y esto lo saben los trabajadores muchas veces. Es decir, a ver, Nacho, hay algo que siempre lo decimos acá y yo lo repito. En un país en donde los sindicalistas, muchos de los sindicalistas, no todos, son millonarios y los trabajadores que ellos representan son pobres. Sí, algo no funciona. Hay una ecuación que está mal.